Buenas tardes, bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias de IBIE Lab. Como muchos de ustedes saben, este laboratorio de análisis y evaluación de las políticas públicas comenzamos a desarrollar el año pasado. Tiene como objetivo el diseño de nuevas metodologías para evaluar las actuaciones públicas, el desarrollo de herramientas para aplicarlas y también difundir el conocimiento sobre evaluación de políticas derivado de nuestros propios análisis y, en general, de lo que hacen otros especialistas. La evaluación de las políticas públicas seguramente es una de las asignaturas pendientes de este país, ¿no? Sabemos mucho menos sobre los efectos reales de las mismas, de lo que convendría para orientarlas mejor. Y el IBIE ha contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana para impulsar esta línea de trabajo con la intención de contribuir al conocimiento y también de estimular dentro de la propia Generalitat la atención a este tipo de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, la sensibilidad de la Generalitat, su preocupación por cuáles son los resultados de sus actuaciones, ha sido condición necesaria para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que lo que hoy estamos iniciando, este segundo ciclo de conferencias, la presencia del conseller de Economía, de Hisenda con nosotros, es una manifestación más de ese interés al que hago referencia. Cuando el año pasado hicimos el primer ciclo de conferencias, intentamos apuntar en las dos direcciones que podían contribuir a los objetivos perseguidos. Una, la importancia de los temas, y otra, la calidad de los ponentes. Y tratamos muchos temas y lo hicimos con ponentes excelentes, ¿no? Y este año vamos a repetir en la misma dirección. En paralelo, durante el curso pasado, el IBIE desarrolló dentro de este marco general de IBIE Lab un conjunto de estudios sobre temas muy diversos relacionados con las políticas públicas que se han concretado en informes y observatorios que la Generalitat tiene colgados en la página web de Presidencia y que les invito a consultar si les interesa, sobre longevidad y servicios públicos, sobre la transformación digital de la Comunitat Valenciana, sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación del sistema de pensiones, sobre la contribución económica de los sectores intensivos en diseño, sobre el sector agroalimentario, sobre la situación financiera de las empresas valencianas, sobre la contratación pública y alguno más. Mirar en todas estas direcciones, tener información sobre lo que está sucediendo, es una condición necesaria, seguramente no suficiente para que las políticas públicas estén bien orientadas, pero desde luego sin información es mucho menos probable que se pueda acertar. Este segundo ciclo de conferencias que hoy iniciamos tiene esa misma voluntad, aportar reflexiones y hacerlo desde la relevancia de los problemas y a partir del conocimiento de nuestros invitados. Yo voy a ceder la palabra al conseller Vicent Soler para que introduzca también el ciclo y al conferenciante, pero no quiero dejar de dar las gracias personalmente a Vicente Salas. Siempre nos lo pone muy fácil, ¿eh? En este caso, las facilidades son directamente proporcionales a la calidad humana de Vicente Salas. Y nada más, el tiempo lo tenemos acotado por el propio viaje de vuelta de Vicente Salas a Zaragoza y yo no quiero consumir ni un minuto más que darle las gracias a todos ustedes por acudir al acto de esta tarde y al conseller y a Vicente Salas por su presencia en esta mesa. Muchas gracias. Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Blanca Marín,
director de l'IBIE, professor Vicente Salas, investigadors, professors, estudiants, empresaris, tècnics. Per mi és un plaer estar així en esta taula ara, acompanyat de Paco i de Vicente, no només com a conseller, sinó també com a president de l'IBIE. Jo crec que ho hem estat parlant a l'hora de dinar, crec que és una sort tindre l'IBIE així. És molta sort. Molta sort no només per les coses que està explicant el director, que ja són feina feta en un tema, la gran assignatura pendent, que és l'avaluació de les polítiques públiques. Aquells que creguem en el sector públic com a instrument important per a transformació de la societat, pel bé de la majoria de la gent, creguem que aquest sector públic ha d'estar avaluat i ha de posar-se en valor el bo i també corregir el que no funciona. I jo crec que aquesta és una línia de treball magnífic del l'IBIE Lab i que crec que fins i tot en temes fonamentals, com és el tema de l'infrafinançament de la comunitat autònoma, el comptar amb l'IBIE també ha sigut fonamental. Cada vegada que hem tingut un debat polític, però un debat tècnic al respecte, la presència valenciana sempre ha estat especialment subratllada pel fet que comptàvem amb persones i equips de qualitat, rigorosos, seriosos, que fan que el debat tingui un altre to. No és el debat de jo necessito més, tu necessites menys, sinó n'hi ha avaluacions objectives. I això és molt important que se faci amb rigor. Bé, a banda d'això, a mi em toca presentar a Vicente Salas. La veritat, Vicente ens coneixem de fa molts anys, és un eminent professor, investigador, i que a més parlarà sobre un tema del qual crec que cau molt bé dins del cicle del que estem parlant, que és parlar dels obstacles, analitzar els obstacles que poden trobar les empreses en el creixement i la millora de la seva productivitat. Per tant, crec que és un tema adient i és important que una persona del perfil de Vicente Salas, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de Saragossa i doctor en Management Science per la Purdue University dels Estats Units i MBA per la Saïd Business School, siga el ponent. Vicente Salas, professor Salas, en 1978 va ser professor de la Universitat de Saragossa, on també va ser catedràtic d'Economia fins a l'any 90, any en què s'incorpora a la Càtedra d'Organització d'Empreses de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el 97 torna a Saragossa com a catedràtic i exerceix també com a director dels departaments d'Economia d'Empresa i d'Economia i Direcció d'Empreses, així com vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Professionals. Cal assenyalar també que entre 1989 i 2004 va ser professor visitant de les universitats de Stanford i Connecticut. Docent i investigador, les seues recerques s'han centrat en l'anàlisi econòmica, en la gestió i organització de l'empresa, la seva propietat i els processos d'innovació, així com també en la gestió de recursos humans o financers. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes en revistes prestigioses, acadèmiques, nacionals i internacionals. Però més enllà del món acadèmic, compta també amb l'experiència com a membre del Consell Assessor de la Fundació BBVA, membre de la Comissió de Control de l'entitat Ibercaja i del Consell de Govern i la Comissió Executiva del Banc d'Espanya. En 1992 va ser guardonat amb el Premi Rei Jaume I d'Economia, en 1995 el Govern d'Aragó li va concedir la Medalla al Mèrit Professional i l'any 2002 va rebre també el Premi Juan Sardà d'Economia. Però el que més distingeix a Vicente Salas és la seva capacitat de combinar profunditat i el rigor dels seus coneixements amb un no menor compromís amb les institucions en les quals participa i, sobretot, ho ha dit el director de l'IBIE, jo ho reitere, la senzillesa i l'accessibilitat que li caracteritza. És un plaer debatre amb ell, avui ho hem fet abans d'esta sessió i ara veuran vostès com aquesta serà una qualitat humana i no només professional que
que té. No tinc dubtes, de veritat que no tinc dubtes que la seva reflexió ens aportarà a tots una perspectiva enriquidora. Per tant, com que a més, com ha dit el professor Pérez, el temps és molt curt per a poder fer tot això, jo li passo sense més la paraula al professor Sal. Moltíssimes gràcies per vindre. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por las amabilísimas palabras de presentación. Para mí es un honor y un placer estar aquí esta tarde. Agradezco enormemente a Olivier que se hayan acordado de mí para participar en este ciclo y muchas gracias a todos por su presencia. Recuerdo desde el principio a Olivier, uno ya va cumpliendo años y puede mirar hacia atrás. Creo que todos reconocemos, los economistas y los no economistas reconocemos el gran trabajo que han hecho para la economía, para el conocimiento de la economía, para el debate sobre la economía en España. Solamente puedo expresar mi admiración y reconocimiento a ese trabajo y darles sinceramente las gracias por haberme hecho partícipe de alguna manera del mismo al invitarme a actos como este. De verdad, muchas gracias, enhorabuena. Yo creo que a Olivier le queda muchas cosas por hacer y todavía a todos por aprender de sus trabajos. Olivier ha tratado muchos temas y también en los últimos años se ha pronunciado sobre el tema de esta charla, sobre la importancia o la relevancia del tamaño de las empresas para la productividad de la economía española. Por tanto, para mí pues, está el reto de aportar algunas reflexiones nuevas, complementarias a lo que hasta ahora ha sido quizá el debate central alrededor de esta cuestión. Bajo esa perspectiva, pues, en primer lugar, querría dedicar una primera parte breve a recoger lo que podríamos llamar el conocimiento actual sobre el tema, es decir, qué relación se observa entre el tamaño de las empresas y la productividad de la economía, que sabemos, aportando también alguna información complementaria que creo que quizá queda un poco desenfocada del debate principal, y centrar más concretamente mi intervención en lo que creo que es la cuestión fundamental, y es por qué tenemos la distribución de tamaños que tenemos en España, o si quieren de una manera más general, qué determina la distribución de tamaños de las empresas en una economía y por qué hay una relación entre la distribución de tamaños de las empresas y la productividad media de la economía. Quizá sobre estos porqués se ha reflexionado menos, se ha detectado una evidencia, pero quizá no se ha profundizado suficientemente en el porqué. Y en esos porqués pondré especial atención en una de las causas que quizá han estado más ignoradas a la hora de explicar esta relación o explicar la distribución de tamaños y la relación con la productividad, que tiene que ver con factores internos a las empresas. Se ha insistido en factores que tienen que ver con lo que ocurre fuera de la empresa. Creo que hay investigaciones recientes que están destacando lo que pasa dentro de las empresas a la hora de explicar pues, las posibilidades de crecer y el impacto que en última instancia tiene el crecimiento de la empresa para la productividad de la economía. Y terminaré con algunas implicaciones, si quieren,
lo que puede suponer para el debate y las políticas públicas, las conclusiones o los resultados que les voy a exponer. Trataré de concentrar la exposición en como máximo unos 40 minutos para que tengamos tiempo del debate, que es lo que creo que es interesante en reuniones como esta. Bueno, más o menos ya les he dicho. Aquí también esto lo tienen a su disposición. No sé si supongo que lo podrán encontrar en la web del IBIE. Por tanto, simplemente he acompañado algunas referencias bibliográficas por si quieren completar lo que voy a decir. Hay algunos estudios sobre la economía valenciana en los que de alguna manera aparece este tema del tamaño de las empresas y la relevancia para las políticas económicas. En realidad tuve también hace un año y medio aproximadamente la oportunidad de intervenir en un acto organizado por la Consejería de Economía. En este caso, el acto se celebró en Castellón. Bien, digamos cuáles son un poco el punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos sobre este tema? Bueno, lo primero es que la productividad es importante, creo que no hace falta hacer hincapié. Es importante tanto para el bienestar como para la competitividad. Yo creo que la variable que hace a la vez compatible que se pueda aumentar la renta per cápita sin aumentar los costes laborales unitarios, que es el indicador de competitividad. Por eso me parece a mí que es una variable clave para la gestión de la economía. Hay evidencias ya muy documentadas de que los países que tienen un tamaño medio de las empresas mayor son también países que tienen una productividad media en el conjunto de la economía, básicamente medida en términos de valor añadido por persona o por hora trabajada. Y precisamente estas evidencias de que cuando ponemos en relación el tamaño del medio de las empresas o el peso relativo de las empresas grandes en la economía con la productividad media, lo que ha convertido al tamaño de las empresas en una variable de política económica. Digamos, de alguna manera, la respuesta ha sido que, bueno, si conseguimos aumentar el tamaño de las empresas, de esta manera también conseguiremos que aumente la productividad media de la economía. Bueno, aquí al final de la transparencia verán una serie de instituciones, incluido el propio IBIE, y de hecho en algunas publicaciones recientes se hace hincapié, se reitera en la importancia de aumentar la dimensión media de las empresas españolas para avanzar en la brecha o cerrar la brecha de la productividad. Quizá en lo que quería aportar algunos datos complementarios a estos. Hay bastante información aquí que la voy a pasar para no entretenernos mucho en los datos, pero quería destacar dos cosas que me parece que quizá no están suficientemente en el debate. La primera es que la distribución de tamaños que tenemos, de empresas que tenemos en España, es un factor estructural. Desde que tenemos datos, en los últimos 25 años, que existe información a través del DIRCE, del Directorio Central de Empresas, se observa la misma distribución, es decir, que todos los cambios que ustedes pueden imaginar que han pasado en la economía española en los últimos 25 años, pues han dejado la estructura de tamaños empresariales prácticamente intacta. Aquí tienen pues esa distribución de tamaños y bueno, la estructura de tamaños de la empresa española más o menos se mantiene estos 25 años en 55% de las empresas. Esto estoy hablando de personas jurídicas, porque aquí también, aunque no voy a detenerme en ello para no perdernos con los datos, pero creo que también conviene mirar la distribución de tamaños por el lado de los empresarios, no solamente por el lado de las personas jurídicas. Porque aquí estoy hablando de personas jurídicas. En España el 55% de las personas jurídicas no tienen asalariados, el 45% tienen asalariados, y de ese 45% que tienen asalariados, pues alrededor del 90% son lo que llamamos microempresas, es decir, estar entre 0 y 9 trabajadores, y alrededor de 0,30 serían empresas de más de 250 trabajadores, que son lo que entendemos por categoría
grandes empresas. Bueno, si cuando comparamos esto con lo que ocurre en otros países, después aportaré algunos datos, pues se ve que realmente la estructura de tamaños en España, aunque en todos los países hay una proporción alta, comparativamente muy alta, de empresas en las clases de tamaño más bajas, pues en España y en Italia estas proporciones están claramente desproporcionadas. Por tanto, este es un dato estructural que se repite con distintos indicadores que podamos utilizar. La segunda cuestión que quería plantear también, que creo que quizá no se debate suficiente, es que cuando hacemos comparaciones entre países de la productividad media de las empresas dentro de cada clase de tamaño, la evidencia también nos dice que la productividad media de las empresas españolas dentro de cada clase de tamaño también está claramente por debajo de los países de referencia. Y aquí quería irme a esta transparencia en la que tenemos en colores la productividad media dentro de cada clase de tamaño de Alemania, España, Francia e Italia. Entonces, España es la columna en rojo y, como ven, la columna en rojo de España está por debajo de las columnas de los otros países en todas las clases de tamaño y, por supuesto, también en el total. Y debajo, en la parte inferior, tienen la distribución de tamaños de las empresas por las distintas clases de tamaño. Y aquí quería señalar tres cosas que creo importantes para completar la situación de partida. La primera, la gran dualidad que existe en la estructura empresarial en España. Esa dualidad se refleja en la ratio entre la productividad de las empresas grandes y la productividad de las microempresas. Es decir, la ratio en España, las grandes empresas tienen una productividad media en comparación a la productividad de las microempresas de 2,5 veces, mientras que en Alemania y Francia es solo 1,5. Por tanto, creo que es importante esta dualidad, sobre todo teniendo en cuenta que en las microempresas en España se concentra el 40% del empleo. Es decir, que tenemos 40% del empleo concentrado en empresas de extraordinariamente baja productividad. De hecho, cuando hacemos la comparación con Alemania y excluimos el grupo de las microempresas, las diferencias de productividad media, y estoy hablando de datos de Eurostat para en fin, los datos que tenemos, pues esas diferencias se reducen a la mitad. Y el tercer dato o el dato adicional que quería destacar aquí es que Francia, con estos datos y también con los datos macro de la OCDE, que tengo aquí también, pero que no voy a presentar, la productividad media en Francia está por encima de la productividad media en Alemania. Y el tamaño medio de las empresas en Alemania está por encima del tamaño medio de las empresas en Francia. ¿Y por qué? Pues porque Francia tiene una productividad media, porque dentro de cada clase de tamaño, la productividad media de las empresas francesas está por encima de la productividad media de las empresas alemanas. Por tanto, yo creo que tenemos un doble reto de productividad, digamos, desde la base de las empresas en España. Por un lado, aumentar el peso de las empresas grandes en la economía, pero también cerrar la brecha de productividad con respecto a la productividad del resto de países dentro de cada clase de tamaño. De hecho, cerrando la brecha, es decir, con la estructura de tamaños que tenemos, si cerráramos la brecha de productividad dentro de cada clase de tamaño, prácticamente también eliminaríamos la mitad de la diferencia de productividad que tenemos con Alemania. Yo creo que estos dos datos, el carácter estructural y el hecho de que una parte importante de las diferencias de productividad vienen de diferencias dentro de cada clase de tamaño, me parece que es un dato que tenemos que tener presente a la hora de la discusión. Pero yo creo que lo interesante, estos datos básicamente están conocidos, ¿no? Pero quizá en lo que querría profundizar es en el porqué. Es decir, por qué
existen diferencias permanentes de productividad entre las empresas de una economía. Pues para los economistas tradicionales, pues esta es una pregunta difícil, porque, o digamos, sorprendente, porque en principio pues, la disciplina del mercado se supone que expulsa a los menos eficientes y recompensa a los eficientes, y por tanto esperaríamos una cierta convergencia en las productividades de las empresas a lo largo del tiempo, pero esa convergencia no se observa con la frecuencia que esperarían los economistas. Por otro lado, también tenemos que preguntarnos por qué la distribución de tamaños de las empresas es la que es. ¿Qué hay detrás de la distribución de tamaños de las empresas en una economía? Y la tercera pregunta, que para mí también es muy importante, ¿por qué el tamaño tiene que ver con la productividad? ¿Por qué el tamaño de la empresa tiene que ver con la productividad? Entonces, voy a tratar de darles mi explicación o mis explicaciones a estas preguntas. Para mí hay tres maneras o tres explicaciones de todas estas, digamos, que intentan responder a estas preguntas que he planteado. Una explicación que llamo técnica, una explicación política y una explicación organizacional. En la explicación técnica, el tamaño de las empresas, esto podríamos llamar que es lo que los economistas encontramos en los libros de texto de microeconomía. Las empresas producen con una determinada tecnología de producción, esa tecnología de producción tiene una escala eficiente, por tanto, los tamaños de las empresas deberían de converger a la escala eficiente. Y desde esta premisa, la distribución de tamaños de las empresas en una economía sería simplemente el reflejo de diferencias en las escalas eficientes de producción de las tecnologías que están utilizándose en esa economía. La explicación política, que es una explicación que se ha utilizado mucho en España en los debates alrededor del tamaño de las empresas, bueno, yo la resumo con la existencia de costes externos de crecer, y estos costes externos de crecer están condicionados por determinadas políticas públicas dependientes del tamaño. Y aquí pues vienen a la cabeza como más obvias pues esto que se llaman las políticas condicionadas a ciertos umbrales de tamaño, de manera que, por ejemplo, la regulación española establece que una empresa que llega a 50 trabajadores tiene que crear un comité de empresas, o la empresa que llega a 6 millones de ventas pasa a un régimen de inspección fiscal especial. Entonces, el argumento aquí sería que la distribución de tamaños de las empresas está influido por las políticas públicas, por ejemplo, en la línea que estaba comentando antes. Y la explicación desde el punto de vista organizacional tiene que ver con lo que denomino costes internos de crecer. Y estos costes internos de crecer tienen que ver con decisiones sobre la forma como la empresa se organiza internamente, y también con la calidad con la que se realiza la gestión de la misma. Entonces, en cada una de estas tres explicaciones encontramos explicaciones, arriba tendríamos explicaciones sobre el tamaño, en una explicación estaría la tecnología, en la otra estarían las políticas públicas, y en la tercera estaría la forma como las empresas se organizan. ¿Cuáles son las explicaciones sobre la productividad? Bueno, en el caso de la explicación técnica, pues podríamos hablar de tecnologías más capitalintensivas, o tecnologías que utilizan más recursos intangibles, o más capital humano más calidad. Y esto podría explicar, bueno, la intensidad de capital explica directamente diferencias en valor añadido por trabajador. Si quisiéramos explicar diferencias en la productividad total de los factores, pues quizá tendríamos que ir a activos más intangibles. En la explicación política, ¿dónde está el impacto del tamaño de la productividad? Bueno, pues si las empresas toman decisiones de tamaño condicionadas a evitar ciertas complicaciones, vamos a
llamarlo así, de las exigencias de estos umbrales, pues quizás se esté produciendo una asignación ineficiente de recursos por no estar a la escala eficiente de producción. Por tanto, la productividad estaría vinculada al tamaño por la vía de no tomar decisiones solamente desde la eficiencia y incorporar la interferencia de las políticas públicas. Y en el aspecto organizacional, pues las diferencias de productividad entre las empresas están directamente relacionadas, por un lado, a nivel de empresa, por un lado, a la capacidad de los empresarios, es decir, a la calidad del recurso empresarial, es decir, la calidad de las decisiones que los empresarios pueden tomar, y el efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía pasa por la organización interna, en el sentido siguiente, que unas buenas decisiones empresariales tienen que tener, para ser eficaces, una buena ejecución. Y en la ejecución de las decisiones que puede tomar el empresario, las decisiones estratégicas, influye la organización. Es decir, si no tenemos una organización capaz de ejecutar correctamente las decisiones que toma el empresario, al final la eficacia de las buenas decisiones disminuirá. Entonces, el argumento aquí sería, si yo tengo una buena calidad de dirección y tengo una organización que me permite crecer a bajo coste, esas decisiones buenas de los buenos empresarios se concentrarán en un mayor número de trabajadores trabajando para esos buenos empresarios. Con lo cual, aumentaremos el efecto multiplicador de las buenas decisiones empresariales y eso hará aumentar el tamaño medio de las empresas y ahora aumentar también la productividad media de la economía. Estos son argumentos que están un poco fuera del debate, que hay, por supuesto, modelos económicos que los analizan y que, bueno, volveré un poco más sobre esto después. Bueno, esto que viene debajo, quizá voy un poco más deprisa. El concepto de empresa, o sea, cómo vemos la empresa en cada una de estas explicaciones es distinta. En la explicación técnica, la empresa es simplemente una unidad de producción. En realidad estamos hablando del establecimiento donde se lleva a cabo la producción. En el ámbito de la política, la empresa que encaja, el concepto de empresa que encaja es el de persona jurídica, y de hecho en España tenemos más empresas que empresarios. Yo creo que una de las razones por las cuales en España tenemos más empresas que empresarios es que las empresas, personas jurídicas, se utilizan para hacer arbitraje fiscal y arbitraje laboral. Me contaba en el caso una anécdota, quizás sea una anécdota, de algún establecimiento de una empresa en Madrid que tenía una empresa hotelera que tenía dos personas jurídicas, ¿no? Una para la terraza y la otra para el bar y el restaurante. Bueno, pues porque se supone que de esa manera disimulaba que podía superar los 50 trabajadores, ¿no? Por tanto, podía librarse de las exigencias regulatorias, pero no habría ningún impacto sobre la eficiencia. Es decir, yo creo que en este caso las decisiones de dividir, de repartir la actividad en varias personas jurídicas tiene más impacto en la fiscalidad o en la recaudación y en el cumplimiento de la norma laboral que en la eficiencia económica. Pero esto obviamente se puede discutir. Y en el caso organizacional estamos hablando de la empresa como unidad de dirección, no como persona jurídica. Y aquí, pues, por ejemplo, hay evidencias claras en España de que hay grupos empresariales que bajo una única dirección tienen cientos de empresas, cientos de personas jurídicas y obviamente pueden tener también cientos de establecimientos. Y por tanto, el foco de lo que es el perímetro de la empresa en la explicación organizacional es más la autoridad, a dónde alcanza la autoridad del empresario de la propiedad, que no los límites de la persona jurídica. Es verdad que los límites de la persona jurídica son los que se utilizan para las estadísticas y, por tanto, entenderán también por qué esta parte organizacional, estos determinantes organizacionales, hasta ahora han estado mucho menos analizados que, pues, las estadísticas que he presentado antes a partir de personas jurídicas, que es lo que hace el DIRCE. Bien, desde el punto de vista teórico, también creo que hay aquí algunas personas de la universidad, pues bueno, pues la relación tamaño, productividad en la perspectiva técnica tendría que ver con lo que estudiamos en economía industrial.
Lo otro quizá podría ser economía política y la tercera estaría en lo que es la economía de las organizaciones, que es, creo yo, la gran ausente en los estudios de economía en España y que cada vez, pues por lo menos por lo que yo leo por ahí, cada vez se reivindica más. Bien, aquí estarían un poco las críticas de cada una y luego pues quizá las políticas. En el caso de la explicación técnica, cuando miramos a España, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que el sector manufacturero tiene menos peso que en Alemania y en España ciertos servicios tienen más peso que en Alemania, ¿no? Entonces, el tamaño medio de las empresas en el sector manufacturero es mayor que el tamaño medio de las empresas en el sector servicios. Entonces, si queremos explicar las diferencias de tamaño medio entre las empresas españolas y las alemanas, pues el argumento es que en España tenemos una especialización productiva en servicios cuyo tamaño medio de las empresas está por debajo de las empresas manufactureras y Alemania, al contrario, pues tiene más peso la manufactura, que por definición las empresas son más grandes y, por tanto, lo que explica las diferencias de tamaño medio entre las empresas españolas y alemanas es la diferencia de especialización productiva. Claro, la pregunta aquí es ¿por qué tenemos la especialización productiva que tenemos? O sea, la pregunta sería, ¿es la especialización productiva la que condiciona la forma como gestionamos las empresas? Es decir, ¿tenemos una organización y gestión empresarial condicionada por la especialización productiva o al revés? Las capacidades y la forma como gestionamos las empresas determina la especialización productiva de la economía española, o las dos se determinan a la vez. Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que responder para cerrar el debate. Pero el tema de la explicación política, esto es lo que se ha reivindicado de distintos ámbitos y, desde luego, el Ministerio de Economía anterior tenía propuestas, creo, no sé en qué grado de elaboración, que la solución para aumentar el tamaño medio de las empresas, supuestamente en España y supuestamente para aumentar la productividad, era evitar o eliminar o subir los umbrales. Es decir, el umbral de 50 subirlo a 100, el umbral de los 6 millones subirlo a 20 millones. Y, por tanto, si eliminamos o subimos los umbrales, las empresas tendrán un tamaño mayor. Por el lado organizacional, pues tenemos que hablar de otros conceptos, como es la profesionalización de la gestión, quién y cómo se accede a la condición de empresario, qué grado de centralización o descentralización existe en la gestión de las empresas, de qué depende ese grado de centralización o descentralización, es decir, tenemos que descender a cuestiones que ya forman parte más de lo que ocurre dentro de las empresas que no de lo que ocurre como consecuencia de determinadas políticas públicas. Entonces, en el resto de mi intervención voy a explicar algunos de los resultados de investigaciones recientes en esta tercera dimensión, en la dimensión organizacional. Voy a también saltar algunas cosas y voy a explicarles un proyecto de investigación que lleva unos años en marcha por parte de economistas de las principales universidades del mundo. Para las personas que enseñamos dirección de empresas, la afirmación de que la dirección o la gestión importa para el desempeño de la empresa es una cuestión que obviamente aceptamos y reconocemos, y si no, pues no enseñaríamos gestión. Y hay infinitos casos, y bueno, pues cualquier curso de administración de empresas tendrá casos de éxito, pues obviamente uno que se repite constantemente, lo tienen ustedes aquí, este es absolutamente repetidamente como una buena empresa, como una buena gestión, y se mira qué es lo que hace Mercadona en este caso, pues para tener éxito y ver de qué manera se puede replicar el éxito. Pero más allá de estos ejemplos, no teníamos una forma sistemática de evaluar la calidad de la gestión de las empresas y poder hacer inferencias sobre si esas diferencias de calidad en la gestión eran importantes o eran pequeñas y si esas diferencias tenían impacto tanto en el desempeño de las empresas como en los resultados de las economías de los distintos países. Y este estudio
como digo, intenta responder a esas cuestiones. Para ello, pues un proyecto ambicioso. Se han entrevistado 12.000 empresas de tamaño medio para estándares mundiales, 20.000 directivos en esas empresas repartidas en 34 países y, pues, como he dicho, se intentan responder a estas preguntas. De estas 3 preguntas que tienen aquí, si existen diferencias en la forma como las empresas se gestionan, si esas diferencias importan, me parece más importante la tercera, que yo creo que esa es quizá lo que distingue la investigación en economía de la investigación en gestión de empresas. Porque para un economista la pregunta final siempre es ¿por qué hay diferencias? En cambio, pues desde el punto de vista de la gestión, el por qué hay diferencias y por qué funciona esto y no otro me da un poco igual. Dime qué es lo que funciona y con eso nos quedamos. Por tanto, para mí, lo que tiene valor de esta investigación es por qué se producen esas diferencias en los niveles de gestión y en las formas de organización de las empresas. Entonces, bueno, voy a resumir algunas de las PowerPoints sacadas directamente de presentaciones de estos autores. Por esto, esta que tienen aquí, en el eje de abscisas, tienen la productividad, el PIB per cápita de los distintos países, promedios, y en la escala vertical tienen las diferencias en las calidades de gestión de las distintas empresas en los países que aparecen en este gráfico, como ven, países de distintos continentes y, por tanto, con distintos grados de desarrollo. Y bueno, pues estas personas de este gráfico concluyen 2 cosas. La primera, que las diferencias de calidad en la gestión son importantes, están bien marcadas. Y segundo, que importan. Que importan porque explican una parte importante de las diferencias de PIB per cápita entre países. Este es un gráfico también sacado de este estudio en el que se hace hincapié en las diferencias que existen dentro de cada país. Por tanto, los estudios demuestran que dentro de un país hay mucha dispersión, hay muchas diferencias entre lo que entienden ellos que es la calidad de la gestión de las empresas. Una calidad de la gestión que, si quieren, pues después podemos comentar un poco más cómo se mide y cómo se llega a una cuantificación de ese indicador, que obviamente es un indicador controvertido. Bueno, hay algunas cosas más y voy a terminar con esto. Este es un poco el resumen final de las implicaciones de las diferencias de gestión en el mundo. Pues un poco por lo que sabemos de este estudio ambicioso. Y obviamente, Estados Unidos es el país de más nivel de productividad y también es el país de los que se comparan con mayor nivel de calidad de la gestión. Y en conjunto, esto vendría a decir que si todos los países tuvieran, todas las empresas tuvieran la calidad de la gestión que tienen las empresas en Estados Unidos, las diferencias de productividad con respecto a Estados Unidos se reducirían un 30%. O dicho de otra manera, el nivel de diferencias se reduciría en un 30%. Por aquí tienen España, que para España es un poco más, pero después hablaré un poco de los datos para España, los presentaré después. Por tanto, esto es un poco la línea de investigación, y esto se repite también para la organización interna, y aquí tengo un último gráfico que intenta medir el grado de descentralización que existe entre las empresas de distintos países. Y aquí se observa también que el grado de descentralización con el que funcionan las empresas difiere de forma sustancial entre unos países y otros. Y repito, la descentralización en este contexto está directamente relacionada con los costes internos de crecer. La premisa es que una empresa que funciona de una manera descentralizada está descargando a la alta dirección de funciones de control. La alta dirección, por tanto, se puede preocupar más de cuestiones estratégicas y
eso permite a la empresa crecer. Una empresa que funciona de una manera altamente centralizada, la alta dirección emplea mucho más tiempo en controlar y supervisar lo que ocurre dentro que en pensar en formas de crecer. Por tanto, la capacidad para funcionar de forma descentralizada es la clave para que las empresas que tienen buenos empresarios puedan aprovechar al 100% la capacidad de buenas decisiones que puede tomar ese buen empresario. Un buen empresario, una empresa poco descentralizada, es relativamente poco eficaz porque tiene que emplear mucha parte de su tiempo no en tomar buenas decisiones que afectan a toda la empresa, sino en asegurarse que las decisiones que toma están debidamente ejecutadas. Es decir, que tiene que emplear mucho tiempo en el control. Pero de nuevo, como he dicho, a mí me parece que lo interesante es ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias? Yo creo que esto es para mí la gran aportación de estos economistas, porque si entendemos el por qué, podemos empezar a pensar qué es lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Entonces, estos investigadores encuentran que la explicación de las diferencias de calidad de gestión y las diferencias en el grado de centralización con las que operan las empresas en el mundo tiene que ver con factores externos a las propias empresas, pero también con factores internos a las propias empresas. Y bien, pues hay referencias a la competencia en el mercado de productos. La competencia es importante porque, de alguna manera, la competencia asegura que hay una mayor correlación entre lo que se hace bien y el premio que se recibe y el castigo si no lo haces bien. Es decir, un mercado que no tenga mucha competencia permitirá que, aunque te equivoques y hagas las cosas pues regular, puedas seguir sobreviviendo. En un mercado más competitivo, pues se supone que la disciplina premia mejor o más a los mejores y castiga antes a los que lo hacen mal. Y por tanto, pues simplemente la productividad media aumenta porque la cola de los que tienen baja productividad es menos densa porque hay menos empresas. Pero en los aspectos externos yo quería destacar una variable que para mí es una variable importante, que no es evidente, que es el grado de confianza. El grado de confianza generalizado que hay en la economía es un factor muy importante a la hora de explicar el grado de descentralización con el que funcionan las empresas en esa economía. De alguna manera, lo que hace la variable clave aquí es que en una sociedad de confianza generalizada, es decir, que la gente tiende a confiar mutuamente, en esas empresas la delegación es más fácil porque en principio el empresario confía en que si delega, la delegación se utilizará no para intereses particulares, sino para el beneficio de la organización. O sea, la confianza reduce lo que técnicamente llamamos los costes de agencia. Reduce el problema de agencia, que es un problema de incentivos que aparece en organizaciones en las que quien ejecuta es diferente de quien se beneficia de los resultados de las decisiones. Por tanto, una variable clave para explicar la capacidad de las empresas de crecer internamente tiene que ver con el grado de confianza generalizada en las que las empresas desarrollan su actividad. Por el lado interno, pues tenemos referencias a la propiedad, a la forma de propiedad, empresas familiares, públicas, no familiares, multinacionales. Tenemos el grado de profesionalización, tenemos la educación formal de los empresarios y directivos, los niveles de educación de los trabajadores. Y entonces, con esto quería hablar un poco de España, de qué inferencia podemos hacer sobre España a partir de estos resultados. Entonces, lo que voy a hacer es he seleccionado una serie de indicadores, alguno directo, pero ahora diré las limitaciones que tiene, y otros indirectos, que nos permiten tener una idea sobre cómo estos factores, digamos, de causa, podrían estar detrás de lo que está ocurriendo en España y luego pues, sacar alguna conclusión. Esta es la lista que he seleccionado de indicadores para, de alguna manera, entender, de acuerdo con estas causas que se
determinan en los estudios internacionales lo que puede estar pasando en España. La primera es la puntuación media-baja en calidad de gestión, y esto es directamente del estudio. Ahí ven España en medio, pues alrededor de los países de siempre, aunque en este caso aparece relativamente por debajo de Italia. Esta diferencia entre la puntuación de España, la escala de medición va entre 1 y 5, España está un poquito por encima del aprobado, digamos. Esta diferencia con respecto a la puntuación de Estados Unidos, como ven, está 3,3, es la que se utiliza para explicar la diferencia de productividad, ese 30% promedio, que en España era un poquito más. Entonces, bueno, pues España está donde está, España tiene margen de mejora. Ven ustedes arriba quiénes están, los países que se supone que las empresas están mejor gestionadas, países del norte de Europa, Suecia, Alemania, Japón, Estados Unidos. ¿Cuál es la limitación de esta evidencia y por qué creo que es insuficiente? Pues porque en España el número de empresas sobre las que se ha basado esta puntuación son 214. Son 214 empresas y no tenemos ninguna garantía de representatividad. Yo podría terminar aquí y decir pues, que en España hay margen de mejora en la gestión, porque de acuerdo con una escala que se está utilizando en el mundo para medir la calidad de la gestión de las empresas, pues todavía tenemos mucho que aprender. Pero quería complementarlo con alguna información adicional. Esta otra información que les presento aquí es para ver si efectivamente la propiedad importa, para ver si la propiedad importa a la hora de explicar diferencias de productividad entre las empresas españolas. Estos son datos de productividad total de los factores, es decir, no de valor añadido por trabajador, esto ya es PTF, calculada a partir de la encuesta sobre estrategias empresariales. Ven ustedes aquí, sobre todo, la línea inferior es empresas familiares donde no hay separación entre la propiedad y la dirección, es decir, empresas familiares no profesionalizadas. Y la línea superior es la de las multinacionales. Bueno, estos estudios internacionales encuentran que efectivamente las empresas con mejores niveles de calidad de gestión son las multinacionales, las peores las empresas públicas y después de las empresas públicas las empresas familiares no profesionalizadas. Bueno, hay una cierta correspondencia aquí. Las empresas familiares profesionalizadas están en medio, es decir, están con el promedio del resto de empresas españolas. Y por tanto, la propiedad importa también en España. Otro dato es el grado de profesionalización de las empresas españolas. Y aquí el indicador que comparto con ustedes es la proporción de managers en la EPA. La EPA se distingue managers que son asalariados, que trabajan como asalariados. Por tanto, entiendo que los managers asalariados son los profesionales que no son propietarios, y luego los empresarios de la EPA, que serían los empresarios con asalariados de la EPA, que serían lo que la EPA llama los empleadores. Por tanto, he cogido una ratio que es de profesionalización, que es la ratio de managers asalariados sobre empleadores, cómo ha evolucionado en estos años, y debajo tienen los datos para Alemania, para Francia y para Italia. Es espectacular el grado de profesionalización de Francia. En Francia hay 1,5 managers por empresario sin asalariados, sobre empleador. En Alemania el ratio es 0,8, es decir, el doble que en España. Bueno, el grado de profesionalización ha aumentado ligeramente, pero estamos todavía muy lejos de los indicadores de profesionalización, tal como los defino de otros países. Por tanto, diríamos que falta profesionalización en el conjunto de las empresas españolas atendiendo a este indicador. El otro es, la relevancia de la profesionalización, y esto, si quieren, complementaría otras evidencias. Aquí simplemente tienen para distintos países, en este caso países de la Unión Europea, el grado de profesionalización, como lo he medido, y el PIB por hora trabajada y la productividad.
Claro, me dirán, es que detrás de la profesionalización está el tamaño. Bueno, y aquí volvemos al principio. ¿Es el tamaño el que determina la profesionalización o es la profesionalización la que permite a la empresa crecer y ganar tamaño? Yo, si tuviera que pronunciarme, diría que es la profesionalización la que permite crecer. Estos son indicadores que el IBIE conoce muy bien, y un estudio que hizo ya hace muchos años, un estudio de referencia todavía sobre el capital humano de los empresarios y de los trabajadores en España. Estamos, aquí es la ratio entre la proporción de empresarios que tienen estudios, empresarios entendiendo empleadores, en Europa, Alemania, Francia, Italia y España. Italia es el peor, pero España está lejos todavía en porcentaje de empresarios con educación formal con respecto a Alemania. Esto es lo mismo, aunque la conclusión es la opuesta, cuando hablamos de la formación de los trabajadores, es decir, el porcentaje de trabajadores que tienen los estudios básicos sobre el total de trabajadores directos. Aquí no estoy comparando, y aquí lo que vemos es que en Alemania o en España la proporción de trabajadores que solamente tienen estudios básicos es 2,5 veces la proporción de Alemania, es decir, tenemos falta de capital humano, tanto por arriba como por abajo, de acuerdo con estos datos. Y esta última sería volver a la confianza. A la confianza. Aquí tienen una relación para distintos países. El punto azul es donde está España, en un indicador de confianza que es el indicador habitual del World Value Survey, que simplemente se pregunta, oiga, ¿usted normalmente confía con la gente? Y el indicador es simplemente la proporción de personas que dicen que sí. Y este es el indicador del grado de confianza generalizado que hay en el país. Y en el otro eje, en el eje vertical, tienen el grado de delegación. Y esta es una medida de grado de delegación que está sacada del World Economic Forum, es decir, el informe anual de competitividad que elabora el World Economic Forum pregunta, entre las preguntas que se hacen en los distintos países, es si usted cree que en las empresas en el país el grado de delegación es relativamente alto. Y por tanto, dos fuentes de información diferentes, una sobre el grado de confianza generalizado en la economía y luego el grado de delegación interna dentro de las empresas. Hay una clara asociación positiva, es decir, la confianza generalizada fomenta el grado de delegación, permite o fomenta empresas más descentralizadas, permite empresas que pueden crecer con menos costes internos y pues de aquí, por las inferencias adicionales, podríamos decir que esa delegación permitirá que las empresas de tamaño medio sean más importantes, medio grande, en los países donde la delegación es mayor. Y de hecho, en todos estos análisis aparece repetidamente los países del norte de Europa. En los países del norte de Europa es donde se ve el mayor grado de delegación, el mayor grado de confianza, unos tamaños medios de las empresas relativamente altos y unos niveles de productividad media relativamente altas. Y por tanto, por eso yo creo que hay dos palabras clave sobre las que yo me quedo, tres. Una es la profesionalización de la empresa, la otra es el funcionamiento descentralizado, es decir, que las personas que trabajan en la empresa tengan cierta autonomía en las tareas que tienen que hacer en su puesto de trabajo y que no tengan que depender de una dirección centralizada para saber en todo momento qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y, digamos, quizá dos motores detrás, dos factores de entorno detrás de estas dos variables. Una sería la disciplina de la competencia. Creo que es importante que las decisiones correctas reciban premio y las decisiones no tan acertadas vean que hay una penalización detrás. A lo mejor la competencia no es suficiente para disciplinar, pero creo que es un factor de disciplina importante. Y el segundo, la confianza, es decir, la capacidad de colaborar
bajo una premisa de capacidad para compartir objetivos y superar un conflicto paralizador. Claro, cuando de estas premisas tenemos que sacar implicaciones para las políticas públicas, y voy a terminar para abrir el debate, he dicho que quería dejar tiempo importante para el debate, pues realmente es fácil recomendar aquí que la solución para el tamaño y la productividad en España es eliminar los umbrales, porque bueno, pues sabemos quién escribe el boletín y, por tanto, pues es fácil identificar quién tiene la capacidad para hacer esto. Cuando estamos hablando de cuestiones como la profesionalización, o como estamos hablando de cuestiones como la organización interna, pues estamos hablando de quién y cómo se llega a la condición de empresario, pues estas cuestiones son mucho más complicadas de traducir en implicaciones de políticas públicas. Y yo creo que lo que podemos hacer en estos momentos como académicos es simplemente abrir un debate alrededor de estas cuestiones. Y ese debate pasa para mí por dos recomendaciones, y con esto voy a terminar. Una, yo creo que valdría la pena, y esto en algún momento creo que se lo comenté a Francisco Pérez, al director del IBIE, pues creo que el IBIE podría pensar en, digamos, quizá en colaboración con estos economistas, el implicarse en la medición de la calidad de la gestión de las empresas en España. Creo que es una institución que lo podría liderar, y en lugar de tener 200, es decir, en Estados Unidos y muchos países, por ejemplo, las estadísticas oficiales están midiendo la calidad de la gestión. Es decir, en estos momentos la estadística americana está incluyendo, el INE americano está incluyendo en sus encuestas, en las encuestas que hacen los establecimientos de producción, indicadores, y estos están analizando lo que está pasando dentro de Estados Unidos con bases de datos representativas de los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que tenemos ahí el reto de introducir la variable de calidad de la gestión entre las estadísticas de análisis estructural de la economía española, y luego quizá pensar a nivel micro cómo podemos contribuir a fomentar la confianza. Y en esto, yo alguna vez lo he dicho, lo voy a decir aquí, creo que la confianza es un tema obviamente de muy a largo plazo, pero creo que en las relaciones empresariales una forma de que se podría intentar avanzar en esa confianza es introduciendo sistemas de participación financiera de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Yo creo que la participación financiera en los resultados de la empresa obliga a transparencia, obliga a diálogo, y la transparencia y el diálogo me parece que son condiciones necesarias para construir confianza. Entonces, me parece que se podría abrir un debate sobre si, quizá para señalizar el interés social en este tema, de introducir algún sistema de incentivos que permitiera o que por lo menos señalizara a las empresas el interés social en fomentar esa participación financiera, digamos, como un instrumento para ir avanzando en la dirección de construir confianza. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Vicente, por esta magnífica presentación que lleva incluido incluso una parte en la que nos pone deberes también al Instituto para que intentemos. Es verdad lo que ha dicho, que hace tiempo ya me comentó. Hoy ha concretado más porque lo ha vinculado a este proyecto internacional, y quizás se puede plantear algún puente entre ese proyecto y uno que está desarrollando el IBIE, que dirige Alejandro Escrivá, intentando montar un observatorio de la gestión de las empresas, el observatorio GECE, que hacemos en colaboración con Bankia desde el año pasado. Pero vamos a abrir el coloquio. Yo creo que tenemos 20 minutos para que Vicente llegue a tiempo al transporte a Zaragoza. 25 también. Bueno, no te la juegues, que después... No puede ser, es que me quedo a dormir aquí. Bueno, eso no pasa nada. Preguntas, por favor. Matilde, más. Aquí. No.
que está... Yo tengo una pregunta en la relación. ¿Cómo ves tú la relación en el futuro entre el tamaño de las empresas y la productividad? Te lo digo por lo siguiente, la digitalización lo que está permitiendo es al revés, trocear las empresas quedándose con la parte que tiene el valor añadido, ir soltando lastre y externalizando la producción. Por lo tanto, es una tendencia que se reduzca el tamaño. La otra tendencia que se reduzca el tamaño asociado a ganancias de productividad es por la vía del peso cada vez mayor de los activos intangibles ligados a la I+D, ligados a la innovación, que esto no ocupa lugar, no son máquinas, quiero decir, esto es software. Y el tamaño, al menos el tamaño tal como lo medimos ahora, desde luego si lo mides por el número de empleados, está clarísimo que sería al revés, más capital intangible, menos trabajadores, más pequeñas empresas, más productivas serán. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando es en realidad de cómo identificamos el perímetro de la empresa, ¿no? Y yo creo que tenemos una clara limitación con el perímetro. Lo tenemos en la planta, medir el perímetro como planta lo tenemos como persona jurídica. Yo creo que las relaciones entre empresas, los acuerdos de colaboración, digamos, las relaciones en las cadenas de valor, etcétera, están cambiando los límites, lo que son los límites de la empresa, ¿no? Y por eso creo yo que las fronteras jurídicas, por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es comprender mejor los procesos de decisión y las capacidades de las personas que lideran esos procesos de decisión y el grado de implicación de las personas en esos procesos de decisión. Es decir, yo creo que hay que focalizar no en la persona jurídica, sino en quién toma decisiones, dónde están y quién se ve impactado en esas decisiones. Esto obviamente nos obligará a un concepto de red, mucho más que de persona jurídica, y de identificar los nodos relevantes en esas redes y quiénes van a verse implicados por esas decisiones. Y eso traspasará las fronteras jurídicas de las empresas. Estoy de acuerdo contigo que la frontera jurídica perderá peso. Por otro lado, obviamente, cuando hablamos de tamaño no hablamos de número de personas, es lo que utilizamos aquí. Obviamente tendríamos que pensar en el volumen de recursos, ¿no? Pero esto también en el peso de los intangibles, ¿no? Y a veces, claro, estamos relacionando el tamaño de las empresas con la falta de inversión I+D, con la falta déficits de internacionalización, déficits de intangibles, pero de nuevo aquí es la causa. ¿Dónde está la causa? O sea, mi punto es que creo que una parte de esta causa tiene que ver con los sistemas de gestión. Es decir, los intangibles no se gestionan igual que los activos tangibles. Y por tanto, precisamente porque creo que en entornos más descentralizados, con mayor capacidad para aprovechar el talento y con mayor delegación de capacidad de decisión, es más fácil acumular intangibles que en un contexto centralizado. Por tanto, eso se ha visto también en análisis que han analizado el impacto de las tecnologías de la información. El impacto de las tecnologías de la información ha sido mucho más alto cuando ha ido acompañando con una mayor descentralización de la empresa que cuando se han implantado en organizaciones más centralizadas. Por tanto, los intangibles creo que aumentan la importancia de la delegación, de la descentralización y, desde luego, creo que también destacan la importancia de identificar a los decisores clave y no tanto las fronteras jurídicas. Sí, buenas tardes, don Vicente. Gracias por la conferencia. Soy Juan y quería preguntarle si, bueno, usted ha dejado entrever que es más partidario de que el método organizacional es el que tiene un poco el impacto en el tamaño al final de las empresas, ¿no? Y no sé si he leído yo entre líneas o he entendido mal que el factor cultural tiene mucho que ver en el tamaño de las empresas, al fin y al cabo. No sé si podría confirmarme esto, ya que, bueno, sí, bueno, no sé si es que no ha querido decirlo directamente, porque en España, digamos que culturalmente la unidad familiar, ¿no? Y es la que crea las empresas también en un gran porcentaje, como ha indicado, y quizá esa forma de hacer, ¿no? Esos vicios, para bien o para mal, son los que marcan también un poco el tamaño de las empresas, al fin y al cabo.
Sí, bueno, no he utilizado la palabra cultura, yo he utilizado la palabra confianza. Puede decir que, o se podría decir que el grado de confianza generalizada que hay en una sociedad es una cuestión cultural. Bueno, pues entonces cultura, la confianza formaría parte de la cultura sería. Otra cuestión es quizá descendiendo a lo que podríamos llamar la cultura de la empresa familiar. Yo creo que lo que se está viendo en los estudios internacionales es que la clave para la empresa familiar es la profesionalización. Y en eso hay un ejercicio de confianza también, es una capacidad de delegar y de saber separar lo que es la función de propietario accionista de la función de la que es director. Y una persona puede ser muy buena como emprendedor, pero no tanto como organizador. Y una persona puede ser muy buena para ejercer una función de control como empresario, pero quizá no tanto para organizar un equipo de personas de elevada cualificación. Por tanto, lo que se está viendo sobre todo es que la profesionalización de la empresa es la clave, quizá más que estrictamente que hablemos de empresa familiar. El saber dónde están los límites a las habilidades dentro de la familia y crear mecanismos para hacer compatible la continuidad familiar con la entrada de habilidades que no forman parte de la familia. Saber gestionar eso me parece una cuestión clave. Las asociaciones de empresas familiares han insistido mucho en estos años en la importancia de la profesionalización y los protocolos con los que se dotan las empresas familiares intentan gestionar esa compatibilidad entre los derechos a ejercer la propiedad por la herencia y los límites que puede tener el derecho de propiedad a la hora de pretender ocupar puestos de responsabilidad en la empresa. Creo que es importante profundizar, creo que es importante saber exactamente cómo funcionan esos protocolos, si de verdad consiguen los objetivos. Y de nuevo, vuelvo a repetir, es muy difícil entrar a valorar qué está pasando en esos entornos tan concretos como para hacer valoraciones generales, ¿no? Pero en relación a los dos puntos, primero, cultura y confianza para mí podrían formar parte de la misma ecuación, y en el caso de la empresa familiar, pues sí, yo creo que queda por aprender a delegar. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Sánchez, de la Universidad de Valencia, y tengo dos preguntas que son un poco, distintas. La primera es, me ha llamado mucho la atención el tema el efecto de la composición sectorial en el impacto que tiene sobre la productividad. ¿Hasta qué punto esa composición sectorial es cambiable o modificable en el corto o medio plazo? Y la segunda es una pregunta que nos llega mucho ahora por parte de los alumnos, y es un poco la alarma social relacionada con la desaparición de los trabajos tradicionales, sobre todo en manufacturas, por la automatización o por el gran impacto que va a tener previsiblemente la robotización y la automatización. ¿Y cómo va a afectar esto? ¿Cuál es la previsión sobre el tema de los tamaños? Gracias. Bueno, yo lo que quería destacar era más la composición sectorial sobre la distribución de tamaños. La composición sectorial sobre la productividad, en la medida en que podamos decir que el tamaño pues va unido a una mayor intensidad de capital, y esa mayor intensidad de capital va acompañado de mayor calidad, de mayor capital humano, podría haber alguna relación entre composición sectorial y productividad también, pero yo quería más insistir en que si la escala eficiente de producción en la manufactura es 2 veces la escala eficiente de producción en servicios, pues un país que tenga más manufactura va a tener por ese motivo simplemente va a tener una mayor. Lo que estaba diciendo también es que creo que la especialización sectorial de una economía no es independiente de la forma como se gestionan las empresas. En gestión de empresas se habla siempre de la relación entre lo que se llama allí estrategia y estructura. Tradicionalmente se decía, no, la empresa elige primero la estrategia, es decir, qué es lo que quiere producir y cómo quiere competir, y después decide cómo se organiza. Bueno, eso se ha dado la vuelta, ¿no? Y muchas investigaciones demuestran que es lo contrario.
normalmente las empresas tienen una organización que les permite hacer cosas y en base a esa organización eligen lo que hacen. Por tanto, yo más bien creo que hay que condicionar parte de la especialización a la organización. Con respecto a la segunda pregunta, obviamente no tengo la solución. Yo, como soy viejo y siempre pienso que esto está exagerado porque has oído tantas cosas en esta vida, yo recuerdo que de estudiante ya hice un curso de inteligencia artificial. En el año 73 el profesor con el que me dice tienes que... y me mandó a un curso que daba un japonés que enseñaba a ver cómo los robots reconocían al lenguaje del japonés. Te puedes imaginar que estuve 2 días allí y le dije que yo por ahí no. Entonces, eran años en los que, en fin, ya se hablaba mucho de la inteligencia artificial, luego se paró, ahora ha vuelto. Yo no minimizo la importancia de la inteligencia artificial, obviamente que esto va a revolucionar, aunque es verdad que el otro día, no sé si alguno leyó la entrevista que le hacían a Svelberger o a uno de estos popes de la economía laboral, ¿no?, que decía que en estos momentos las máquinas y los algoritmos están para facilitar el intercambio, pero poco para producir. Y de hecho los niveles de productividad media por ocupado en el mundo no están subiendo. Por tanto, esa robotización todavía no se ve. Aunque todos dicen que esto es una cuestión de salto, de ruptura, ¿no?, y que va a haber el gran Big Bang, va a venir cuando se confluyan 3 o 4 cosas y vamos a... yo vuelvo a repetir, creo que en el fondo, esto es quizá una respuesta muy sencilla, pero es volviendo un poco a lo que le comentaba antes a Matilde. Yo creo que esto lo que simplemente es que nos desplaza la atención hacia las personas y a las formas de trabajar, y mucho menos, y no podemos centrar la atención en las definiciones administrativas de empresas. Y es obviamente las estadísticas que tenemos, pero yo creo que esas estadísticas cada vez nos dirán menos. Tenemos que ir a cadenas de valor, tenemos que ir a los centros de decisión, tenemos que ver cómo se llega a esos centros de decisión, dónde llegan las externalidades de esos centros de decisión. Tenemos que cambiar el chip de las empresas, personas jurídicas, y tenemos que ir y entender un poco más, y yo reivindicaría, pues obviamente ya de viejo puedo reivindicar lo que quiera. Creo que tenemos que profundizar en la economía de las organizaciones. A mí me sorprende leer a gente como Van Ryn y todos estos que están en la cresta de la ola, decir que al final todo esto es economía de las organizaciones. Digo, después de 40 años, esto es economía de las organizaciones, nada de economía industrial, nada de economía del comercio, no, economía de las organizaciones. Entonces, en el fondo, la organización quiere decir que es un colectivo humano con unas reglas. Bueno, pues quizá, pero no me atrevo ahora a hacer más comentarios. A mí me gustaría... Sí, hola. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre si las propuestas de mejora de gestión e indicadores de gestión deberían estar modificadas en función de los tamaños de la empresa. Es decir, yo creo que los modelos, para que sirvan como ilustración a otras empresas y sirvan como elementos de imitación, tienen que ser un referente y, por tanto, deben estar asociados a un tamaño empresarial. Y nos hemos fijado mucho en la mejora, yo creo que de micros y pequeñas, vemos los modelos de grandes, pero en la estructura esta intermedia de medianas, que a lo mejor son un camino importante para este incremento de tamaño, pues lo vemos menos. Si crees que algunos de los indicadores de calidad deberían estar modificados en función de tamaños empresariales. Bueno, vamos a ver, no he hablado de cómo se mide la gestión. Yo dejaré aquí un montón de transparencias si las quieren mirar, y ahí se explica cómo se mide la gestión. La medición de la gestión es muy básica. Estos autores tienen un artículo en la Harvard Business Review donde precisamente critican que en la gestión de empresas se ha hecho mucho hincapié en la estrategia, es decir, en lo de las ventajas competitivas, los temas de porte, pero ellos lo que están viendo es que los problemas de gestión están en cosas mucho más elementales. Están en el Lean Manufacturing, el grado de implicación, de penetración del Lean. Están en la gestión de las personas, es decir, si realmente a las personas cómo se les selecciona, cómo se les define la carrera, cómo se les evalúa, qué tipo de recompensas se establecen. Están hablando de lo que esto
es que muchos del mundo empresarial conocen de la Total Quality Management, es decir, elementos muy básicos. Y ellos dicen que quizá en el management se ha hecho mucho hincapié en los temas de estrategia y nos hemos olvidado de los aspectos más operativos. Y ellos reivindican que hay que profundizar en los temas operativos. Los temas operativos no están condicionados al tamaño de las empresas. Es decir, esos principios básicos de gestión, y probablemente los que enseñamos de administración de empresas tenemos que hacer una reflexión si estamos enseñando lo básico. Porque yo creo que esos elementos básicos no son una cuestión condicionada por el tamaño, sino es lo mínimo para gestionar. Estamos hablando, y repito, y por tanto, quizá nos olvidamos de lo básico. Y repito, eso es una autorreflexión que tenemos que hacer quienes enseñamos gestión, que quizá no somos capaces de enseñar lo básico. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va un poco orientada a la parte del factor político. Es decir, ¿qué margen de actuación tiene una política regional con vistas a mejorar el crecimiento endógeno, pero también el exógeno vía fusiones? Que nos dieras un poco experiencias o... Bueno, yo creo que las políticas estas de umbrales son políticas del Estado, no creo que las comunidades autónomas puedan entrar en eso. Yo personalmente creo que a la hora de evaluar costes externos de crecer, creo que en lugar de diferenciar por tamaños, creo que las administraciones públicas, si ven que realmente determinados cumplimientos pueden generar unos costes fijos que determinadas empresas por su dimensión no pueden afrontar, creo que es mejor subvencionar los costes de cumplir que no liberar del cumplimiento. Si realmente dar voz a los trabajadores crees que tiene un valor social y hay un coste por dar voz, creo que es mejor que subvenciones. Si la empresa no puede soportar este coste, que no que la eximas. Y ahí a lo mejor hay una parte de política pública que se puede hacer. Por el lado de las fusiones, obviamente en las fusiones es muy difícil intervenir en las decisiones empresariales, pero yo lo que creo que a nivel regional sí que creo que hay actuaciones, y en Valencia en esto creo que se hacen esfuerzos, por lo menos yo he visto algunos estudios, por la vía de los acuerdos de colaboración entre empresas. Y eso quizás es una barrera también para superar digamos, el rechazo que tienen muchas empresas a perder el control. A lo mejor sin perder el control pueden formar alianzas y acuerdos con otras empresas y aprender a crecer por esas vías, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que las políticas de clúster, las políticas de colaboración, quizá vincular determinadas ayudas públicas a que se formen grupos pues de cara a desarrollar proyectos de investigación, de innovación, de exportación, creo que puede ser políticas que sí que son factibles en el ámbito regional. Sí, mire, vamos a ver, la pregunta era la siguiente. Ha comentado usted que en el tema de la política económica, es decir, que el tema de la productividad y el tamaño es un tema de, digamos, de política económica, y dentro de las propuestas una era eliminar barreras. Prácticamente era la única propuesta que se ve que a nivel de organizaciones en los estudios. Yo, desde el punto de vista como directivo de empresa, he sido director general muchos años, yo creo que las empresas, para nosotros, es un factor absolutamente poco relevante. Se lo digo desde mi perspectiva y desde la gente que conozco. Nadie que conozca yo se preocupa de si pasa de 35 a 52. Va a tener un comité de empresa, es irrelevante. Si el negocio va bien, si entiende que la productividad va bien, lo hará. Tampoco le va a importar si el régimen fiscal va a pasar a otro régimen fiscal u otro, lo hará. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de estrategia empresarial, yo creo que poco a poco se va mejorando. Creo que dentro de esos estudios que ha comentado usted, si fuéramos a microestudios, es decir, a sectores específicos, sector sociosanitario, sector de infraestructuras, sector hotelero, las compañías españolas de tamaño grande en absoluto tienen nada que, digamos, de desmerecer respecto a multinacionales de esos mismos sectores. Otra cosa es distinto cuando son sectores intensivos en capital o incluso en el sector automovilístico, por ejemplo. La Ford es probablemente la fábrica más rentable y más productiva de Ford en toda Europa, ¿vale? Por tanto, digamos que eso es un dato que dejo ahí, ¿no? Y lo digo porque creo que desde el punto de vista de política económica, que es un tema clave, yo creo que se podría hacer muchísimo más, y lo digo desde una perspectiva liberal, soy un economista liberal, ¿no?
que lo que se está haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel sectorial, con independencia de grupos políticos. No entro en esos temas en cuestión, ¿no? Yo creo que haría falta un análisis de ver exactamente en qué países han dado pasos importantes en, digamos, en potenciar la industria, en potenciar el tamaño de las empresas. Países como Israel, como, dejando aparte China, que es un país con una estructura política determinada, Corea del Sur, Taiwán, Israel, etcétera, etcétera. Yo creo que se han tomado políticas desde el punto de vista de política económica que han fomentado muchísimo más, digamos, la potenciación del tamaño de las empresas y de la productividad. Bueno, sobre el primer punto, yo simplemente me he limitado a comentar lo que está en las propuestas, de que se han hecho propuestas por parte de muchos organismos en España pidiendo eliminar los umbrales. Yo ya he dicho que creo más en aspectos organizativos que no en estos aspectos de política. Y yo creo que aquí hay un aspecto que quizá he destacado al principio que no he destacado suficientemente al final, y es esa dualidad. Es verdad que tenemos unas empresas que en muchos sectores están al nivel de cualquier empresa del mundo en su sector, pero es verdad también que tenemos un 40% de personas ocupadas en empresas con muy baja productividad. Y eso es un lastre para el conjunto de la economía. Entonces, ¿cómo hacemos que ese 40% se baje al 20% y ese 20% se aproveche de la productividad de las grandes o de los sectores donde tenemos capacidad de gestión? Pues ese es un tema que yo no sé cómo a corto plazo se puede resolver. Más allá de insistir en que todavía tenemos déficits de capital humano, por arriba y por abajo, y por tanto siguen abiertos esos retos de mejorar el capital humano, porque una de las razones también, o de las posibilidades de delegación, están ligadas no solamente a la confianza en el sentido de que a quien delego no se va a aprovechar, sino de que va a saber hacer. Por tanto, para delegar, las personas en las que delegues tienen que ser competentes, porque si no saben hacer, vas a tener que estar encima igual. Por tanto, la alta cualificación de los trabajadores es una condición necesaria también para que haya delegación. No solamente que quien delegue confíe en el sentido de buena fe, sino en la otra, de que confío de que lo que yo te digo que hagas y que tú vas a poder hacer como quieras, lo vas a saber hacer. Por tanto, yo creo que esos elementos de educación de capital humano no los podemos perder nunca de vista, por arriba y por abajo. Y quizá ahí sí que podamos haber alguna experiencia internacional. Usted ha comentado algunos ejemplos. Bueno, Escandinavia tiene otro modelo distinto de los países asiáticos. Escandinavia, pues no sé cuál podría ser nuestro modelo, pero evidentemente algo podemos aprender, ¿no? Tanto de los países que usted ha citado como yo personalmente quizá pues pensaría más en modelo escandinavo que no en el modelo asiático, pero bueno, esto se puede discutir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la atención. Bueno, muchísimas gracias a Vicente Salas por el regalo de esta magnífica conferencia en la que se ha puesto de manifiesto no solamente la solidez de su pensamiento, sino también su capacidad de transmitirlo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Quiero decirles que el ciclo que hoy ha comenzado va a tener continuidad pronto. El 7 de mayo contaremos con la presencia de Juan Francisco Gimeno del Banco de España para hablar sobre crecimiento y políticas sociales en un mundo de profundas transformaciones tecnológicas y demográficas. El 19 de junio, Emilio Ontiveros hablará sobre digitalización y sostenibilidad del estado de bienestar. Y estamos pendientes de cerrar la fecha, esperemos que sea posible en una semana complicada, que es la semana esta de las elecciones, San Vicente, el puente, etcétera, pero esperamos el 3 de mayo contar con Daniel Kaufmann para que hable de gobernanza, sostenibilidad y recursos naturales. Muchísimas gracias, conseller, por acompañarnos y muchas gracias, Vicente, de nuevo.